tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Mundos Paralelos, el espacio de FICIG donde hablamos sobre los géneros fantásticos en sus diferentes expresiones: terror, ciencia ficción, fantasía, y en diferentes plataformas como puede ser cómics, novelas, videojuegos, cortos. En esta oportunidad vamos a hablar de terror, como les anuncié la semana pasada, y desde una vereda que es bastante popular dentro del cine de terror y que genera bastante también un misticismo tras ella. Me refiero al tema de los exorcismos. Han habido en el transcurso de la historia del cine varias películas que han abordado este tema. Muchas de ellas están basadas en hechos reales, otras en novelas. Y acá hicimos una pequeña selección de algunas que están, como indiqué anteriormente, basadas tanto en novelas, literatura, como en hechos reales. Y para hablar de este tema me encuentro con nuestro amigo de las reseñas de FICIP, Ariel Grandón, quien nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Hola, chiquillos, amigos y amigas. Bien, súper bien. Y espero que este espacio les sea de su agrado, porque vamos a tocar un tema bastante, yo diría, controversial. Tiene varios matices, de terror también, de horror, pero un tema que de repente cuestiona. Y quizá ahora en este último tiempo se ha popularizado más, Sí. masivo, en tema de cine, de serie, en fin. Pero cuando surgió el tema en una película, que ya vamos a tocar, fue muy controvertido. Yo era chico. Sí, fue muy chocante. Inclusive varias autoridades en algunos países se prohibió la película. La Iglesia Católica también prohibió algunas cosas. En fin, fue bastante controversial, por decirlo menos. Y en ese entonces, me estoy adelantando, la censura para ver ese tipo de películas era para mayores de 21 años. Claro. Entonces eso también agregaba un plus distinto. Sí. Bueno, y de alguna manera el tema del exorcismo es algo que culturalmente ha acompañado a la humanidad desde muchos siglos. No es algo reciente, sino que está presente incluso en la escritura. Se habla de exorcismo, que se sacan demonios y todo. Entonces, es algo que culturalmente tiene un arraigo muy antiguo. Sí, y en diversas culturas, Exacto. antes de Cristo y después de Cristo, eso siempre ha estado presente. Y bueno, el Oriente, más que el Occidente, tiene una manera muy particular de abordar ese tema. Occidente no. O Sí. sea, tiene maneras distintas, pero es muy antiguo el tema, con diversos nombres, diversos ritos, pero apuntan a esa realidad de algún ser humano que tiene contacto con una realidad extraordinaria, y eso implica una transformación de ese ser humano, una bajeza, podemos decirlo de alguna manera. Claro. En fin, y han habido elementos que pueden ser proclives como canales para conectarse a esa realidad que de repente uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es algo que existe y que se manifiesta, pero que ya vamos a ir a profundizar en ese sentido. Y que desde que empezó el cine nunca se había tocado hasta la década de 70. Y de ahí yo diría que abrió un nicho que empezó a poner el tema, como quien dice, en la mesa. Sí. Bueno, vamos a ver unas imágenes a continuación y ahí tú nos vas a ir contando desde la literatura dónde nace, en lo que se basa en el fondo cada una de estas películas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a partir por justamente la que tú mencionaste hace un rato, la película que surgió en los años 70, específicamente en el año 1973, una película que llegó a los cines y que, como tú indicaste, en muchos lugares fue censurado porque era bastante fuerte de ver en pantalla. Me refiero al Exorcista, película que fue dirigida por William Friedkin y protagonizada por Linda Blair como la chica que estaba poseída, y que tenía también la participación de un elenco de actores mucho más, ¿cómo se dice?, consagrados como Helen Mirren, Michael Keough, Lee J. Cobb, y una película que le fue bastante bien con la crítica y también con el público. Sí, efectivamente. Yo era chico, era niño cuando apareció esa película.
Y teníamos un televisor en la casa, y a mi mamá no le gustaba mucho porque de repente hacían críticas, me parece. Y yo tenía una tía que ya falleció, que le gustaba mucho eso, y le gusta ir al Ya. cine. Entonces, obviamente me invitó al cine, pero mis papás se negaron de plano porque yo era chico. Pero me acuerdo que en las noticias se hablaba mucho de eventos, de situaciones que habían ocurrido en el cine, de manifestaciones a nivel, yo diría, de la Iglesia Católica, que rechazaba ese tipo de cosas, pero que llamó la atención porque era un terror distinto al cual uno estaba acostumbrado. Y después yo recién, cuando estaba en séptimo o octavo básico, tuve la oportunidad de ir a ver la película. Y literalmente me dio mucho, mucho miedo. Hasta el punto de que después tuve un par de pesadillas y me pillaron, porque obviamente en la casa yo no dije que iba a ver la película. Pero Claro. por las pesadillas, y además me fui de tarro con mi hermano porque yo siempre les contaba la historia de mi hermano. Entonces, realmente mi hermanita chica cometí el error, tuve pesadilla y me dijo, no, es que mi hermano me contó una película. ¿Qué película? Y digo, eso sí, ¡ay! Me castigaron, pero ya después ya fue como ahí, porque en ese momento no, fue Cuéntanos, Ariel, ¿de dónde surge como la base de esta película? Tengo entendido que hay por un lado un caso real y luego una novela que está basada en este caso real, ¿cierto? Sí, de hecho, bueno, yo estuve eh, averiguando y claro, efectivamente pasó. Un hecho, se mantiene el anonimato, el nombre ficticio de esta persona, que es un niño de 13 años, Ya. que pasó en, en Washington, en el suburbio de Washington. Y empezó a sentir voces y después fenómenos que ocurrían en la casa. ¿Ya? Se presume de que, porque en la película arranca un poco distinto, que, bueno, familia eran muy, muy católicos, papá luterano. Y parece que este muchacho, por lo que pude investigar, se metió en el tema de la cuija. ¿Ya? Ah, ya. Porque, bueno, en la película se muestra de que hay un elemento que el tener este elemento en casa como que engancha a la niña. Entonces, Ya. pero ahí hay varias teorías. De repente no entregan mucho ese tipo de cosas. Y claro, y el exorcismo duró meses. Y ahí afectó a la familia. Primero, vieron el tema, no estaba de moda el tema de la psiquiatría, pero empezaron a manifestarse fenómenos en torno a él, violencia, malos olores, piezas o sea, la cama que se movían, manifestaciones físicas. Entonces llamaron a un sacerdote, a un rabino y a dos luteranos, ¿ya? Y descubrieron algo, pero no le pudieron dar ninguna explicación. Y posteriormente pidieron ayuda a jesuitas. Ya. Y hay dos jesuitas que pidieron permiso y trataron a hacer, obviamente autorizado por la familia. Duró meses y aparentemente fue bien el exorcismo. Liberaron, en este caso, un niño. Y después, para conservar el anonimato, no dijeron nombre, quedó un registro escrito. Y se presume, bueno, no sé si a esta altura estará vivo, pero que después siguió su vida normal. Y ella y la familia pidió expresamente que se conservara el anonimato. Claro. Entonces, igual fue complejo el tema. Y los jesuitas, como se enfrentaban a este tipo de cosas, y, digamos, hicieron como una especie de diario, dejaron escrito eso. Y yo me pude conseguir esta, que es un libro que se llama Poseído, la historia verídica del exorcismo, que precisamente profundiza digamos, esta historia. Ya. Eh, Esa es la historia real. de alguna forma real. Ya. Obviamente con el permiso De la familia. tuvieron acceso a los archivos de los jesuitas, que sinceramente no sé cómo lo consiguieron, porque ese tipo de información es clasificada para la iglesia. Sí. No la populariza mucho. ¿Ya? Y además de que estamos hablando de 1950, y ese era un tema todavía complejo. Recuérdense que el concilio, hubo un concilio, concilio del 65, que recién, estamos hablando de la Iglesia Católica, en ese entonces las misas eran en latín.
Entonces, este tipo de manifestaciones no era como muy creíble en ese sentido. Entonces, tuvieron acceso y aquí, bueno, habla, usted consistió, y aquí se hace una introducción de que no han querido lucrar con este libro y que, con todo el respeto que se merece la familia, colocaron nombres ficticios. Pero que efectivamente aquí las características, los obispos, todo el proceso que se vivió. Ya hay una bibliografía, nota los capítulos, cita y agradecimiento, y al final deja un cuestionamiento, porque mucha gente y parte de la iglesia no creyó esto. Y ahí empezó el tema de, la idea es que primero cuando suceda esto, sea la visita de un psiquiatra, porque puede ser algún mal. En algún momento se pensó que el niño tenía esquizofrenia, pero habían estos elementos que contradecían eso. Por ejemplo, él empezó a hablar en arameo, una lengua que está como muerta en ese sentido. Y hubieron manifestaciones que escapaban a la física por alguna forma, la habitación. O sea, esa imagen de la película cuando en el estómago de la niña aparece letra G, eso Sí. realmente, según el libro, pasó. Ya. Colores, cambio de hábito, entonces fue bastante grotesco. Y a raíz de esto y de otras investigaciones apareció un escritor, artista, William Blakes, y como base escribió esta novela que es El Exorcista. El exorcista, claro. Básicamente la película se basa en esta En esta novela. novela. Obviamente la novela se toma muchas libertades, pero sí lo central esto. Y que a diferencia de la película, aquí se explora mucho el tema de la transformación de la familia, los diálogos que tenía el exorcista con este demonio. Bueno, y en el caso también del cambio de género, porque la historia real es un niño y acá es una niña. Claro, y eso también causó como controversia, un tema que en ese entonces, estamos hablando de la década 70, nunca se había tocado, Claro. nunca, y que causó controversia. La Iglesia Católica censuró en algunos países las películas. Se hablaba de gente que salió desmayada, ¿ya? Era un tipo de terror distinto. Y lo que quizá ahora haría ruido, pero en ese entonces, es que la protagonista principal era una niña Sí. que tenía menor de 18 años. Entonces, igual era controvertido el tema, porque la niña, bueno, en la película después dice que, Interpretarlo, hay una carga emocional pero, fuerte en claro, la actuación, claro. claro, y quedó catalogada así, pues después yo la he visto, me acuerdo que después ella como protagonista estuvo inclusive en un archivo X, pero para el popular de la gente quedó encasillada ese tema. Y vuelvo a insistir, quizás ahora en este último tiempo, décadas, han habido un montón de películas que han tocado el tema, algunas más efectistas, algunas no son reales, estaban basadas en ese real, y no impactan tanto, pero en ese momento sí que impactó. Sí. Totalmente impactó. Sí, pues no había visto otra película de terror de esta naturaleza, de monstruos, cosas así, pero de la posesión, un tema que es bastante De controversial. hecho, es un hito, se puede decir, dentro del cine por la temática que toca y que incluso trajo consigo una serie de secuelas, remakes, hasta una serie de televisión, que quizás no lograron el mismo impacto por lo mismo, porque ya no era original, pues ya no era el impacto inicial que tiene abordar esta temática, pero que han sido disímiles los intentos, algunos mejores que otros, pero como que la original, esta película, la del 73, la que realmente generó mayor impacto y mejor recepción tanto de público como de crítica. Es que por eso, o sea, el impacto, y te vuelvo a insistir, o sea, para mí, para mí una de las mejores películas de terror consiste precisamente en El Exorcista, porque inclusive la música como que es envolvente. ¿Ya? Claro. Y cómo la cotidianidad se ve envuelta en esto, hasta cómo lentamente se van apoderando de este demonio o esta entidad, llamémoslo como le llame, empieza a poseer algo inocente, en el caso de una niña. Y después me acuerdo que después, en la década del 2000, se hizo un remake de esto, pero con escenas que no habían aparecido, se le agregaron más escenas. Ya. ¿Ya? Igual tocaba temas como, no sé, pues la masturbación, el hecho de burlarse de elementos sagrados de la Iglesia Católica. Sí. Entonces, todo en ese contexto. Yo recuerdo que esa vez la fui a ver cine, igual da como miedo, También se porque, sentía como fuerte, claro. claro, y vuelvo a insistir,
es algo que, si bien es cierto, está dentro de lo que los ritos de la Iglesia Católica, pero de repente uno como estudiante igual te impacta esta realidad. Y que provoca algo, y bueno, yo diría que está considerada una de las clásicas películas de terror que a pesar de que fue filmada en la década de 70, no pasa de moda porque siempre te deja algo. Y hay algunas, la fotografía, esta niña que de repente gira la cabeza, que dicho sea de paso, según este libro, también pasó con este joven. Como que se planteó toda una iconografía que puede que muchas películas posteriores han ido adoptando, pero acá es como la primera vez que se vio, entonces generó un impacto mayor. Claro, porque si uno ve en cuanto a literariamente hablando, bueno, está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios que habla de Jesús, que exploran los demonios, pero aquí es algo más, a ver cómo llamarlo, anclado en la cotidianidad, en la realidad. Sí. Ahora hay bastante bibliografía, hay N películas que exploran esto, de mayor calidad, de menor calidad, correcto. Pero la película, la idea es que yo creo que soy de la puntilla que te genere algo. Uno puede estar o no de acuerdo, pero de repente hay escenas, hay situaciones que a uno no, efectivamente, como que no te Sí. dejan tranquilo y te provocan algo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película que corresponde también a un caso real, pero acá buscó de alguna forma ser más fiel al caso real porque no se dio la situación que se dio con El Exorcista, que de alguna manera hubo cambio a la hora de adaptarla al cine. Me refiero al Exorcismo de Emily Rose, que es una película del año 2015 dirigida por Scott Derrickson, que fue protagonizada por Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott, con Fione. Y esta película no le fue tan bien con la crítica, igual tuvo buena recepción de público, pero la crítica quizás fue un poco más exigente a la hora de evaluarla. Y bueno, también acá tú tienes los antecedentes de donde surge esta adaptación al cine. Claro, de hecho aquí estoy investigando y aquí aparece la foto real de la niña, de la Ya Emily está, mira, Rose. ya, Aquí está, obviamente, casi al final de su vida. ya. Y aquí Al lado se aparece, ve cómo era ella, claro, 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 y aquí aparece abajo un fotograma de la, perdón, en la película. de la película. Ya, Y claro, era un tema de que controversial porque esto fue en Alemania. ya. Y fue en la década del 70 también. De una También, niña de corriente, padres creyentes, y que de repente empezó a ver visiones. En la película se ve como bien, porque ella veía como compañero ser humano y de repente veía esos rostros como sombras malignas. ya. Y empiezan a suceder una serie de fenómenos. Y claro, lo llaman a los médicos y los médicos la empiezan a tratar, ¿ya? A tratar dándole remedios fuertes, pero su salud empieza a disminuir, a bajar. Y Ah, obviamente la familia que era creyente pidió ayuda al sacerdote y empezaron a claro, hacer los exorcismos, claro. Y con el permiso de la niña, que era joven. ya. Entonces, hay un momento de la película que es como bastante fuerte donde ella se ve una imagen donde se acerca como a un cerro y hay una neblina y ella habla supuestamente con la Virgen y le da la posibilidad de salirse y ella dice que no, que quiere que esto sea un testimonio para la gente que se acerque y que crea en Dios y que el Ya. mal independiente que la posea no tiene cabida en el ser humano. Y se acepta, entre comillas, su voluntad. Y al final muere casi desnutrida. Entonces el tema está en que, inclusive aquí dice, al final menciona de que pide la absolución y está aquí dice, por favor pidan la absolución. Y Lucifer está cerca y esta tierra se encuentra condenada. Eso fue lo que dijo ella básicamente antes de morir. Y luego sus últimas palabras dijo, madre, tengo miedo. Madre haciendo alusión a su madre, pero también a la Virgen María.
Bueno, y Ya. lo que pasó que fue bastante controversial porque después se le hizo un juicio al sacerdote y a los padres, porque consideraron la justicia de parte de la gente que fue una negligencia en ese sentido y que ambas entidades habían sido culpables, ¿ya? Independiente que la niña, la víctima, hubiese dado el consentimiento para el exorcismo. Y al Lo final, tomaron como que fue negligente en el sentido de que no supieron identificar el problema y abordarlo de la forma correcta, como algo más psiquiátrico. exactamente, Ya, exactamente. Y por lo que vi aquí, bueno, no se comprobó mucho y porque fueron acusados de homicidio por negligencia. Y que era solamente decían era un caso de psicosis. ya, Y después recibieron una pena menor, dice, 6 meses de cárcel con derechos. Y ya. después quedó ahí. Entonces, todavía la opinión está controversial porque unos creen que realmente fue así y otros que fue que básicamente fue una negligencia médica. Claro, porque obviamente desde la perspectiva de la ciencia corresponde a enfermedades mentales, no se toma Exactamente. en cuenta el tema místico, el tema religioso. Entonces, y obviamente yo creo que desde el punto de vista de la ciencia, todas las expresiones que rayan en lo más religioso obedecen a la carga cultural que tiene la persona. O sea, en el fondo, cómo reacciona y cómo lo interpreta, más que como un tema que pueda decirse, ah, efectivamente es algo que tiene esos ribetes. Claro. Además de que obviamente la película, claro, está basada en un hecho real, pero entendamos de que la película también, para conquistar a la gente o a la audiencia, tiene que tener efectos, tiene que tener una trama lineal. Y en la vida uno no se ve mucho eso. Hay, Pero claro, se obviamente, dramatiza un poco más de lo que correspondió a la realidad, claro. claro, pero que tocó un tema que en su momento fue controversial y que fue súper complicado para la iglesia en ese entonces, en esa época, que estamos hablando de 70, cerca de 76, 77, fue un tema. Entonces, y ella permitió que de repente le sacaran fotos y por eso y aquí se ve el antes y el después. Así es. Entonces, igual fue complicado el Claro. tema. Ahora, yo tuve la oportunidad de ir a ver la película. Y sí, o Ujú, sea, más allá de tocar el tema, toca el tema, por un lado, de esta niña que es científica, ujú. que quiere como acercarse, pero desde el punto de vista no creyente, y el sacerdote. Y está el abogado que busca justicia en ese sentido. Sí, Entonces, hay un elemento como cotidiano, por llamarlo de alguna forma, pero también hay otro elemento que no tiene explicación y eso es lo que arroja la película. Y en ese sentido, yo diría que al final es muy como realista claro, y yo diría que más allá de la película de los protagonistas, fue hecha con respeto. claro. Se buscó plasmar los diferentes puntos de vista, de alguna forma, pues de la ciencia, de la religión, de las creencias, lo que Claro, sentía ella, claro. claro. Sí, Y en ese entonces todavía me atrevería a decir que no llegaba la avalancha de películas de diversos tipos de exorcismo. claro. Claro, porque prácticamente hay otras películas que quizás suenan a un formulismo más repetido, pero incorporan el elemento como parte de la trama sin ser a lo mejor el central, pero se va apareciendo de manera, como se dice, transversal dentro de lo que se cuenta en otras películas. Claro, Eh, entonces tú también la valoras como quizá una buena referencia respecto al tema del exorcismo, porque toma claro, también, agrega el elemento más de una óptica de la realidad, cómo se aborda el tema de las leyes, el tema de la negligencia médica, o sea, se abordan otros tópicos dentro de la película, aparte, no solamente centrado en la cosa más mística. claro, y además de que la película está contada como qué es lo que pasa después, y lo que vemos son flashes, imágenes de lo que está pasando. Claro, Y yo me atrevería a decir que está muy bien hecha porque no cae, si bien es cierto, hay escenas de exorcismo o de lo que le pasa a ella, levitación y fuerte, no cae en eso. Eso claro, es, claro, es necesario para entender la película, pero también cae, profundiza mucho el dilema de estas personas, de los padres, de lo que claro, le pasó a ella, de sí, la dinámica de este sacerdote que fue encarcelado y lo que quiere este periodista
y el abogado que lo único que quiere es que se ajuste justicia. Entonces, gran parte de la película aborda ese tipo de temas. Quizá no fue muy comercial, pero yo diría que fue súper respetuoso con la dinámica. Claro. Porque hay otras películas de exorcismo que yo he visto que no buscan el efecto y el esto. Para ser más efectista. Claro, pero aquí no. Aquí se nota que hay una investigación y gran parte de la película gira en torno a lo que está pasando con estas personas que se vieron involucrados en una situación que, si bien es cierto, hay un ancla de la realidad, pero parte de eso también es la credibilidad de la persona. Sí. Entonces, en ese sentido, yo la encontré buena en ese aspecto. Así es. Bueno, y vamos a pasar a una tercera película, que quizá más reciente, del año. Esta película es del año 2023, protagonizada por Russell Crowe y dirigida por Julius Avery. Me refiero a El exorcista del Papa. También trabaja Daniel Sobato, Alex Essow, Frank Conero. Esta película también no fue tan bien recibida por la crítica y el público tuvo como mixta su recepción. Pero como sabemos, esta está basada en escritos de un sacerdote que se dedicaba a este tema del exorcismo, ¿cierto? Exactamente, el padre Gabriel Amont. Y de hecho, yo tengo 2 libros de él. Y este es el libro, uno de los libros que se basó la película, Narraciones del exorcista de Gabriel Amont. Y bueno, y aquí tengo otro que es como una entrevista que le hacen, el último exorcista de Mi batalla contra Satanás. Dice con Paolo Rodari, que es un periodista. Bueno, este sacerdote está, bueno, cuando se habla de sacerdote del Papa, el Papa es Juan Pablo II. Y este sacerdote, bueno, aquí cuenta, bueno, debo explicar por qué tengo este tipo de literatura. Yo hace mucho tiempo estuve en el seminario, estuve estudiando para comer sacerdote. Entonces, parte de lo que uno estudia también va en esta área. Entonces, por eso yo traté de conseguirme estos libros y ahora estos libros están en busca libre. Claro, son de acceso común más que nada. Claro, pero entonces, en ese entonces no eran de mucho acceso común porque está destinado a estudiarla, a estudiar el contexto, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando salió esta película, no fue del agrado de nadie, ni del padre en el cual está inspirado, que ya falleció, ni de la Iglesia Católica. Se distanciaron. ¿No hubo autorización formal de parte del escritor, del padre, por la película? ¿No se dio eso? No, porque me da la impresión de que él ya había fallecido. Ya había fallecido. O sea, que el libro, los derechos estaban en otras manos, por decirlo de alguna forma. Pero sí de que él estaba a cargo de la Asociación de Exorcistas en ese entonces. Y él protagonizó muchos exorcismos de jóvenes, de niños, de diversas realidades. Y también visitaba diferentes partes de la iglesia, seminarios, enseñando, no necesariamente el exorcismo, pero que la mentalidad del sacerdote o de la gente se ampliara, se abriera. Que es un fenómeno que es real, que tiene signos concretos, que hay pasos a seguir y cómo uno puede evitar ese tipo de cosas. Y de hecho, este libro explica todo eso, pero de una manera bien, bien gráfica. Está destinada para las personas, más allá de las personas que son creyentes, pero habla sobre ese tipo de signos. El poder de Cristo, cómo el exorcismo ha aparecido antes de que apareciera el cristianismo hasta ahora. El punto Como de algo más, quizás un estudio más antropológico y a la vez arqueológico de lo que fue ocurriendo a través de la historia con el tema. Claro, entonces aquí habla sobre cómo se comporta el demonio, el testimonio del afectado, la persona, signos que uno debe como detectar para evitar ese tipo de situaciones, el ritual probablemente tal en que consiste. Aquí sale el testimonio, no sé, de un Papa, León XIII,
comentario de Teresa de Calcuta, de Jesús, y hay no un tratado de demonología, pero sí apéndice, hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces hay un apéndice que ese tipo de cosas. Lo peligroso, y que aquí es bastante interesante, de que una persona se empiece a meter en este tema llamado por la curiosidad. Hay un montón de juegos que ahora hay internet, la Ouija, un montón de cosas que de repente, si uno no está preparado, plantea que puede abrir puertas o puede encontrar situaciones que de repente le cueste a uno salir. Juegos que son inocentes, que no lo son tanto. Y bueno, la verdad es que una de las armas que es bastante conocida es que uno no cree en el demonio, que esa es la forma también en que el demonio se va metiendo paulatinamente en la estructura, en la forma de pensar de cada uno, en la cotidianidad. Y aquí en este libro, que es El último exorcista, es una suerte de reportaje que le hace en este caso, un periodista, pero también hay testimonios. Cómo afecta a personas más proclives, a niños, a personas inocentes, la respuesta del Vaticano, en fin. Y aquí se habla sobre un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la cotidianidad, que dicen que yo estoy súper de acuerdo, no me acuerdo quién dice, pero dice, las puertas que abren, o sea, las puertas que abren, te abren el cielo, en la sencillez, es la humildad. Y la puerta que abre el infierno es la soberbia, el orgullo. Y no deja de tener razón. Porque de repente uno, cuando uno toca estos temas, con unas creencias, cada creencia dice, no, lo mío es correcto, lo mío es correcto. Y no, de repente no están así y uno tiene que tener como una apertura. Y lo bueno es que este tipo de libro no es tajante en decir esto es, sino plantea un tema y lo deja abierto, pero de la mano, yo diría, de la empatía, de entender cómo este tipo de cosas y cómo esos temas de repente pueden vivir en la cotidianidad. O sea, no sé, se habla aquí de repente discusiones, de que es súper importante la educación y de una familia que esté presente. O sea, basta mirar ahora lo que ha pasado después del estallido social, la falta de empatía. Cuando uno estudiaba, claro, habían peleas, ese tipo de cosas, pero ahora no, ahora es pan de cada día. Entonces se habla que también de esta eh, presencia como maligna, todas esas señales que de alguna forma van pavimentando para que cuando toquen estos temas, uno dé una mirada superficial. Por lisa y llanamente, no lo creo. Y resulta que esto está desde el principio de la civilización. Y es conveniente de repente tener algunas cosas como claras. Vuelvo a insistir, más allá de que uno crea o no crea, o sea, o esté en una creencia religiosa, católica, evangélica, pentecostal o no, pero de repente las miradas sesgadas o que de repente los razonamientos, no, esto es así, eso ya de partida cierra puertas. Pero esta película yo la vi también, pero no me gustó mucho porque, si bien es cierto, por su claro, se empapa de este protagonista, pero está basado en un exorcismo, pero aquí aborda otro tipo de temas. Ya. Claro, Entonces, quizás como el tema los juegos de poder dentro de la iglesia, a lo mejor como está planteado todo dentro del contexto de la estructura de la iglesia, me imagino. claro, pero igual para mí yo rescato mucho esa película. Hubo otra película, cuyo nombre no me acuerdo, me parece que el año pasado, el año antepasado se hizo, donde actuaba Al Pacino. Ya. También hacía exorcista y claro, está basado en un hecho real y yo tuve la oportunidad también de en su tiempo estudiar esa parte de literatura. Pero para mí estas son las más, bueno, partiendo por la que tú mencionaste, El Exorcista. La primera, claro. Se tienen como, de alguna forma, resultan más emblemáticas dentro del género. Claro. Eh, o sea, diríamos que la más recomendable es la primera, la del 73, ¿cierto? Es como la mejor Una, lograda. claro, una porque
Bueno, si nos vemos por el efectismo de la película, hay algunos efectos, o sea, uno no nota de repente los efectos. Y yo diría que es una película como atemporal. Y además de que la atmósfera que provoca, la música, la banda sonora, los juegos de sombra, es toda una preparación. Y la película empieza como de algo cotidiano y va creciendo hasta que al final tiene un desenlace y el final como es desgarrador y agotador. Claro. Entonces, y además de que tiene elementos que de repente te sobresaltan. Literalmente te da miedo. Sí, Y vuelvo a insistir, toca elementos como cotidianos, en este caso, la figura que encontraron, y eso es lo que provoca, infecta de alguna que está infectada por esta presencia, este demonio, y que hace de la suya en esta niña que es totalmente inocente. mm, Genera un caos en su vida y por ende a las personas que lo rodean. así es. Bueno, es un tema bastante que está arraigado en la cultura popular actualmente, partió con quizás en el cine en los años 70, en la historia mucho más atrás, siglos, milenios diría yo, pero que de alguna forma sigue presente, independiente de que desde la perspectiva de la ciencia hay explicaciones con temas mentales, temas psicológicos, pero de que hay elementos que pueden resultar inexplicables y que la explicación la sigue teniendo la más aceptada la iglesia, la religión católica principalmente, que es la que aborda más el tema del exorcismo, no podemos negarlo. El resto de las conclusiones las tiene que sacar la misma gente ahí, por qué lado se inclina más, si por el tema de ciencia, por el tema de la religión, pero de que es un fenómeno que existe, eso es innegable. Sí, y además apela, aquí, bueno, y yo estoy de acuerdo con esto, apela mucho a la fe, porque el demonio, el padre de la mentira, entonces si uno tiene fe, si uno se mantiene eh, firme en ese tipo de cosas, no, uno puede tener miedo, puede dudar, pero en el fondo, y es el mensaje, siempre termina con luz, digamos, con esperanza, con la fe. Entonces, hay como tendencia, uno dicen que no, porque tanto el fenómeno de Dios como el diablo no tienen asidero en este momento en la realidad. Entonces, Claro. ahí hay diversas opiniones y generalmente cuesta llegar a un diálogo porque a veces no lo hay, pues, provoca emociones encontradas y está muy ligado a la opinión personal que uno pueda tener. Claro. A la formación, a la cultura también, son elementos que están presentes en cada persona y que de alguna forma uno nace en ese contexto y es un contexto que es fuerte a la hora de cómo se va formando la persona y se crea todo una estructura de creencia que obviamente tenemos todos y que la hemos heredado de nuestra cultura, de nuestras familias y de alguna forma eso nos lleva hacia qué lado va nuestra interpretación de los hechos también. Así que, Exactamente. Y además de que aquí choca o puede chocar o complemento con el tema médico, médico de la psiquiatría y de todas las enfermedades mentales que ahora se han descubierto. claro, Pero claro, que sigue descubriéndose cosas que no se sabían, pues entonces, de alguna manera, aquí eso, se habla de que todavía, y eso hay algo que no tiene explicación y que claro, está ligado a esto. Entonces, algo que ahí sigue está en la estudio. duda. Sí, Pero como te digo, si tú me preguntas, yo me quedo con en la película El Exorcista. ya, perfecto. Sí, bueno, yo también de las que vi, estas tres las vi, de hecho, es la mejor lograda y que generó un impacto cultural más fuerte de las tres. Ahora, si uno quiere ir más allá, eh, pero ya a título personal, es conseguirse la novela en que está basada El Exorcista, porque la novela en algunas cosas es mucho más explícito, especialmente entre la interacción específicamente entre el sacerdote y el demonio de la niña. Ahí no se guarda absolutamente nada y es como, oh. Muchas veces el cine tiene que limitarse también por temas de calificación y todo eso, así que se Pero entiende que de aquí alguna forma, lo que voy a hacer es una frase hecha, claro, pero no queda nada, absolutamente nada en la imaginación. Y la novela empieza con testimonio de personas que, si bien es cierto,
no tienen directa relación con el demonio, pero muestran la crueldad humana. Hay un diálogo que fue grabado por la Cosa Nostra de dos personas que torturaban a un tercero y que lo hablan cotidianamente, versus un testimonio de una niña que sobrevivió en un campo de concentración, de cómo personas torturaban a un sacerdote y o a niños, simplemente por creer en Dios. Entonces, esos son testimonios reales, como que dicen ya, esto es lo que pasa y esto es lo que puede pasar si uno de repente se deja guiar por ese tipo de cosas, por la ira, por la rabia, en fin, por el Claro, fanatismo. cuando no hay un respeto a las creencias del otro, que uno no puede que no las comparta, pero son legítimas, uno tampoco puede a la fuerza eliminar las formas de pensamiento de la gente, y eso es lo que ha ocurrido, como tú mencionas, muchas veces a través de tortura, a través de diferentes métodos, como para que la gente Claro, entonces ese es un tema deje su... controversial. Sí, aquí, bueno, siempre me han dicho y estoy de acuerdo. En algunas reuniones, prohibido hablar de política o de religión, Claro. porque siempre va a sacar ronchas. Es que hay que verlo con altura de miras, creo yo. O Claro. sea, puedo no compartir lo que piensa el resto, pero no por eso voy a tratar de imponerlo y descalificarlo. O sea, hay que saber escuchar para que también a uno lo escuchen. Aquí Sí, sí, podemos decir, aquí es muy importante la tolerancia y la empatía. Si sí, no, callejón sin salida. sí. Bueno, Ariel, agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta edición de Mundos Paralelos para hablar de este tema que es bastante popular dentro del cine y obviamente desde la literatura, y cómo se han presentado a través de casos reales, inspirado a la literatura, inspirado al cine. Y invitamos también a que te sigan todos los martes las reseñas que compartimos, donde ahí se profundiza en diferentes textos de terror, fantasía, ciencia ficción, cómics, así que los dejamos a todos invitados. Ya, gracias por invitarme, Francisco, y espero, bueno, que les guste este programa, que por último queden con ganas de más interrogación. La Ahora, curiosidad por saber más, así es. claro, pero no demasiada curiosidad. Claro, no entrar en zonas prohibidas. Ya, pues, gracias, Ariel, un abrazo a la distancia. Igual, saludos para ti, Francisco, y chiquillos, chiquillas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya agradado este programa. Chao, chao. Chao. Bueno, amigas y amigos, esta fue una nueva edición de Mundos Paralelos, en esta oportunidad abordando una de las tantas aristas que tiene el terror, que es el tema de los exorcismos, que ha sido abordado por la literatura, por el cine, y que, como mencionamos en la conversación con Ariel, son temas que están documentados desde milenios, desde la época precristiana incluso. A ustedes lo dejamos invitados cordialmente. Para la próxima semana vamos a tener un programa especial, vamos a estar cubriendo un evento que vamos a estar anunciando durante la próxima semana, así que estén atentos a esa sorpresa. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo Mundos Paralelos.